Barbara Newhall Follett fue una escritora prodigio que, con 12 años, ya había publicado su primera novela, La casa sin ventanas, que cuenta la historia de una joven aventurera que busca escapar de la sociedad convirtiéndose en un espíritu de los bosques. Fue aclamada por la crítica y considerada un bestseller. Publicó de nuevo a los 14 años, pero cuando su padre, el mayor promotor de su carrera como escritora, la abandonó a causa del divorcio con su madre, Bárbara cayó en una depresión que le impidió volver a escribir hasta los 21 años, tiempo en el que escribió 2 novelas inéditas más. En 1934 se asentó en Boston, Brooklyn, cuando se casó con Nickerson Rogers, un matrimonio que duraría poco y sería estrepitoso debido a las sospechas de Bárbara de que su esposo la estaba engañando. El estrés provocado por su relación la llevó a tomar barbitúricos para dormir, y finalmente, el 7 de diciembre de 1939, tras una pelea con su marido, abandonó el apartamento con $30 en el bolsillo y no volvió a ser vista jamás. Nickerson tardó 2 semanas en denunciar la desaparición, según él, porque esperaba que su esposa volviese. Tras denunciarla como desaparecida, pidió a la policía que no publicitasen el caso ya que era algo personal. Cuando los meses pasaron, Nickerson permitió que los detalles se hicieran públicos. La prensa y los medios no se enteraron de la desaparición de Barbara Newhall Follett hasta bien entrados los años 60, ya que los boletines de personas desaparecidas denunciaban la desaparición de Barbara Newhall Rogers, con su apellido de casada en lugar de su apellido de soltera. Para 1952, 13 años pasada la desaparición, Helen Follett, la madre de la desaparecida, insistió a la policía de Brooklyn para una investigación más exhaustiva del caso, y acusó abiertamente a Nickerson de tener algo que ver con la desaparición de su hija en una carta en la que escribió: "Todo este silencio de tu parte es como si tuvieras algo que ocultar sobre la desaparición de Bárbara. No creas que me quedaré inactiva durante mis últimos años sin hacer ningún esfuerzo. Puedo descubrir si Bar está viva o muerta o si está en alguna institución sufriendo de amnesia o una crisis nerviosa. Este caso presenta algunas extrañezas típicas del pasado. En New Hampshire, en 1948, se encontraron los restos de un cadáver en Holderness. Los huesos fueron hallados en un hueco boscoso junto a un arroyo propenso a las inundaciones, la acción de las corrientes y los animales esparció los huesos, y el cráneo nunca fue encontrado. No se sospechó que hubiese sido un asesinato o un accidente, ya que, en la escena, entre varios objetos femeninos, se halló un frasco de barbitúricos vacío. La policía de New Hampshire no tardó en conectar el caso con la desaparición de Elsie Lufkin Whitmore, una mujer de 25 embarazada que había desaparecido en el verano del 36, tras decirle a sus parientes que daría un paseo por el bosque por un dolor de estómago repentino. La familia de Elsie ha creído durante mucho tiempo que el cuerpo no fue correctamente identificado, esto por varios motivos. Las pruebas halladas en el área donde se encontró el cuerpo no parecían encajar con que este fuese Elsie. Unos zapatos hallados eran de talle 7, cuando Elsie calzaba 5 o 5.5. Los huesos encontrados en la escena, una tibia y un hueso del antebrazo, coincidían con una persona de 1,67 m o 70, mientras que Elsie medía 1,58 m. Relacionado al estado del cuerpo, la desaparecida estaba embarazada, y ningún rastro que indicase tal cosa en este cadáver fue hallado. Finalmente, la familia fue incapaz de identificar los objetos recuperados de la escena como pertenecientes a Elsie Whitmore, entre ellos, un espejo compacto y anteojos con montura de cuerno, que ésta nunca había llevado. Del mismo modo que estas pruebas parecen contradecir que el cadáver perteneciese a Elsie, pueden explicarse fácilmente. El zapato habría cambiado de tamaño a causa de la exposición al río y deterioro, el feto del cadáver se lo podría haber llevado el río o algún animal, aunque las pruebas siguen siendo cuestionables. Oficialmente nunca se consideró que el esqueleto de Holderness fuese Barbara Follett, pero era innegable que la desaparecida tenía una conexión con la región del río Squam. Había rentado una propiedad en la zona a fines del 1938, ella llevaba anteojos de montura de cuerno, era más alta que Elsie Whitmore y tenía acceso a barbitúricos. La verdad es que queda otro misterio, y es que no se emitió ningún registro de defunción el cuerpo de Holderness bajo el nombre de nadie. No se sabe dónde fue enterrada ni si fue cremada. Fuese Elsie, Bárbara o un tercer individuo, actualmente su paradero es desconocido, del mismo modo que el paradero de la propia Barbara Newhall Follett nunca fue descubierto.
Una noche tranquila de trabajo, Deborah Dimpow fue asaltada por un hombre desnudo que saltó por encima de la barra donde atendía a los clientes en una gasolinera en la que trabajaba por las noches atendiendo la caja de la tienda. Deborah logró huir de la tienda hacia los contenedores de gasolina y regresar corriendo a su puesto, cerrando con llave justo a tiempo para que el acosador no lograse entrar de nuevo. Se desconoce si esto tuvo que ver con los sucesos acontecidos 2 semanas más tarde, el 4 de febrero de 1990. Deborah trabajaba 5 días a la semana durante los turnos nocturnos de 11 de la noche a 7 de la mañana, al mismo tiempo que trabajaba por las mañanas en el periódico local. Empezado su turno el 4 de febrero, una amiga se detuvo en la tienda donde trabajaba para hacer planes para otro día. Cuando su amiga se fue, se tiene constancia de que Deborah se mantuvo en su puesto hasta las 3:05 de la madrugada. Entre las 3 y las 3:45, una persona entró en la tienda, encontrándose con que la barra estaba siendo atendida por un hombre de 1,80 m de unos 20 o 30 años. Llevaba una camiseta de Megadeth, un anillo con forma de calavera, un aro con forma de cruz y el cabello oscuro largo hasta los hombros. Cuando pidió cigarros, el cajero tardó en entregárselos. El cliente asumió que se trataba de un nuevo empleado que desconocía dónde estaban todos los objetos con exactitud. A las 3:50, la amiga de Deborah volvió, encontrándose con que la tienda estaba vacía. La caja estaba cerrada y no había indicios de robo o lucha. Su coche estaba aparcado afuera, del mismo modo que lo aparcaba siempre. En general, no parecía haber nada fuera de lugar, lo que era en sí mismo una anomalía. El caso fue llevado como un secuestro, pero nunca pudieron identificarse sospechosos potenciales para el caso. Llegó a creerse que Deborah había sido víctima de un asesino en serie que actuaba en el área, ya que 6 meses antes, el 6 de agosto del 1989 y el 18 de septiembre, 2 mujeres habían desaparecido, Donna Callahan y Darlene Messer, hallándose la primera asesinada. Sus asesinos fueron detenidos y considerados sospechosos en los casos de desaparición de Darlene Messer y Deborah Poe, sin embargo, nunca pudo demostrarse ningún vínculo entre los casos. A la fecha, ambos casos permanecen sin resolver. El 23 de agosto del 1912, la familia Dunbar había pasado un relajante día de pesca en el lago Swayze en Luisiana. Habían decidido tener un picnic cuando notaron la ausencia de su hijo menor, Bobby Dunbar, de 4 años. Atribuyeron su ausencia a que estaría explorando los bosques, pero cuando el sol comenzó a ponerse y el niño no respondía al llamado de sus padres, Leslie y Percy Dunbar contactaron a las autoridades para realizar una búsqueda organizada en el área. Lo único hallado en la zona fueron pequeñas huellas que se alejaban del lago. Lentamente el rastro se perdió, y no se supo nada más de Bobby Dunbar. La desaparición del joven encabezó todos los periódicos durante 8 meses, hasta que finalmente se hallaron pistas que llevaron a las autoridades a Mississippi, donde detuvieron a William Canwell Walters por haber raptado a Bobby Dunbar. El hombre protestó, afirmando que ese niño era suyo y su nombre era Charles Bruce Anderson. Julia Anderson intentó apelar en la corte que ese era su hijo, pero al verse juzgada por los periódicos ya que había tenido otros 2 hijos fuera del matrimonio, que además habían muerto, el jurado falló a favor de los Dunbar. Al ser incapaz de costearse un abogado para proseguir con la batalla legal, se rindió, dejando el niño al cuidado de la otra familia. El niño no respondía al nombre de Bobby Dunbar, y no parecía reconocer a su presunta madre, Leslie Dunbar. Aún con estas, Percy Dunbar afirmó que el niño era su hijo sin lugar a dudas. Los detalles del reencuentro familiar fueron contradictorios entre cada periódico. Mientras algunos afirmaban que el niño había gritado madre al ver a Leslie Dunbar, y que posteriormente su hermano, Alonso Dunbar, lo había identificado al instante y besado, otros recogían que Leslie no estaba segura de que el niño fuese su hijo, ya que este solo se había echado a llorar. Con respecto a Alonso, este no había reconocido al joven, ni este había reconocido a Alonso como su hermano. Tanto Anderson como Dunbar dijeron reconocer en el cuerpo del niño lunares y heridas que lo identificaban como el hijo de una o de la otra. Walters fue declarado culpable por el secuestro, aunque tanto él como Julia se consideraban inocentes. Eventualmente, cuando Bobby creció, declaró que recordaba cómo había sido secuestrado por Walters. Finalmente murió como Robert Clarence Dunbar en 1966, dejando el legado de las extrañezas del caso a su descendencia.
Mucho tiempo pasó tras la muerte de Robert para que una de sus nietas, Margaret Dunbar Cutright, comenzase a cuestionarse la historia familiar. Aunque ella creía que su abuelo era en efecto un Dunbar, las investigaciones que realizó la llevaron a dudar. En 2004, Robert Dunbar Jr. se sometió a una prueba de ADN para resolver el misterio de una vez, junto a un primo suyo. Los resultados fueron irrefutables. El hombre que creía ser Robert Dunbar Jr. no tenía ninguna relación genética con el linaje Dunbar. A la fecha, se desconoce por completo qué ocurrió con el verdadero Robert Clarence Dunbar. La Nochebuena del 1945 daría lugar a un incidente familiar de lo más particular. A la 1 de la mañana, un estruendo despertó a Jenny Soder, algo había golpeado el techo violentamente, y media hora más tarde el olor del humo la levantó de la cama. La oficina de su esposo estaba en llamas, impidiéndole alcanzar el teléfono. 4 de los 9 hijos del matrimonio lograron escapar con sus padres cuando empezó el incendio, pero fueron incapaces de alcanzar el piso superior, donde dormían los niños, ya que las escaleras estaban ardiendo. Una vez fuera, por más que gritaban a los niños, nadie recibió respuesta alguna de estos. Los esfuerzos por comunicarse con los bomberos fueron inesperadamente complicados. Los teléfonos de la casa no funcionaban, y un conductor en la carretera que había visto las llamas descubrió que el teléfono del bar más cercano estaba roto, por lo que Jenny Soder tuvo que correr a la casa más cercana a pedir ayuda. Las anomalías no paraban. La escalera de mano que solía estar apoyada en un lado del hogar estaba desaparecida, los barriles de agua congelados, los camiones inoperables, no podía detenerse el incendio o acceder al ático de ningún modo, dejando a la familia impotente ante las llamas que eventualmente consumirían no solo a su hogar, sino a sus otros 5 hijos. Para las 10 de la mañana, lo único que pudieron hacer los bomberos fue buscar los restos carbonizados de los niños, sin embargo, la búsqueda no dio resultado alguno, y ningún hueso fue encontrado entre las cenizas. La explicación dada por la investigación forense de la escena concluyó que un problema con los fusibles y el cableado eléctrico había empezado el incendio, en el cual los niños habrían muerto y posteriormente habrían sido carbonizados por las temperaturas alcanzadas en el ático. El 2 de enero de 1946 se llevó a cabo un funeral en memoria de los 5 niños que, en teoría, habían muerto en el incendio. Aunque en primer lugar se había dicho que no se habían encontrado restos entre las cenizas, el periódico local afirmó que los cuerpos habían sido hallados, informando en la misma nota que solo se había recuperado parte de un cuerpo. En primera instancia esto pareció un incidente desafortunado, pero mientras los Soder reconstruían sus vidas, comenzaron a cuestionarse los hallazgos e informes oficiales. Las anomalías no se ignoraron. La escalera que faltaba en el costado de la casa había sido movida al fondo de un terraplén a 23 metros de la casa. El reparador de teléfono concluyó que la línea telefónica no se había quemado, sino que alguien había cortado la línea directamente del poste telefónico, y aunque oficialmente se explicó que el incendio había sido provocado por una falla en el cableado eléctrico, durante las primeras etapas del incendio las luces continuaron funcionando. Jenny, la heroína de esta historia, no se creyó la hipótesis de que los restos humanos se hubiesen carbonizado totalmente. Después de todo, el techo de hojalata y muchos electrodomésticos habían sido hallados reconocibles entre los restos del hogar. Llegó a quemar huesos de animales para comprobar la teoría, y finalmente se puso en contacto con una empleada de un crematorio local, la cual afirmó que los cuerpos humanos necesitan estar expuestos a una temperatura de 1090 grados Celsius durante 2 horas consecutivas para que se carbonicen en su totalidad, un proceso que no había podido ocurrir en el incendio de la casa Soder. Se hizo un jardín conmemorativo en memoria de los niños, sin embargo, los Soder no creían que estos hubiesen muerto en el incendio. De algún modo, parecía que habían sobrevivido, huyendo del hogar. A principios del 1946, Sylvia, una de las hijas, halló entre la maleza cercana un objeto extraño de color verde oscuro parecido a una bola de goma. Cuando se lo enseñó a su padre, este recordó el golpe que se había escuchado antes del incendio, y dijo que el objeto parecía una grana de mano bomba de piña, similar a algún tipo de dispositivo incendiario utilizado en combate, concluyendo que el incendio había empezado en el techo.
Varias personas afirmaron no solo ver a los niños más tarde, sino que una mujer declaró que les había servido el desayuno a la mañana siguiente del incendio, notando además la presencia de un automóvil con matrícula de Florida en el estacionamiento. Los Soder contrataron a un investigador privado, quien hizo descubrimientos que apoyarían la hipótesis del incendio causado. Resultaba ser que, entre el jurado que había dictaminado que el fuego había sido causado por una falla eléctrica, se hallaba un vendedor de seguros que había amenazado a Josh Soder de que su casa sufriría un incendio por culpa de los fusibles un año antes, esto debido a los comentarios anti-Mussolini que el padre de la familia Soder había realizado abiertamente, ofendiendo a varias personas, que le habían advertido no solo que su casa se incendiaría, sino que este incendio provocaría la destrucción de sus hijos. Otro descubrimiento realizado por el investigador fue el entierro de unos supuestos órganos hallados por Morris, uno de los hijos bomberos de la familia. Según un ministro religioso local, Morris le confesó que había encontrado un corazón entre las cenizas. Al enfrentar a Morris con esta declaración, este les enseñó la caja donde había enterrado el corazón. Más tarde se descubrió que este órgano no era un corazón humano, sino un hígado de res fresco que nunca había sido expuesto al fuego. En agosto del 49 se encontraron restos de vértebras lumbares pertenecientes a la misma persona en la parcela del incendio, sin embargo, la edad de los huesos no encajaba con la de ninguna de los hijos, y se concluyó que los fragmentos provenían de un cementerio en las cercanías de Mount Hope, sin explicarse jamás cómo estos habían llegado al lugar del incendio. Aunque se encontraron a varios testigos que afirmaron haber visto a los 5 Soder desaparecidos, todas las pistas fueron infructuosas. La última pista del caso se encuentra en una carta recibida por Jenny Soder en 1968. Al abrir el correo, se encontró con una fotografía de un hombre la cual decía en el anverso: Louis Soder, amo al hermano Frankie, chico Silil. A 90, 132 o 35. Se contrató a un detective privado para seguir esta pista, pero el hombre nunca informó a los Soder ni fue vuelto a localizar. En la actualidad, Sylvia Soder Paxton, la más joven de las hermanas, es la única hermana de los Soder que se niega a dejar morir la historia. La investigación sigue abierta, y el destino de los 5 niños de la familia Soder es desconocido. Bela Kiss era un hombre excéntrico que frecuentaba la compañía de las mujeres, las cuales solían acudir a él cuando se presentaba como un vidente y astrólogo amateur, un aficionado a las prácticas ocultistas, o un agente matrimonial. Su ama de llaves, la señora Jacobet, había visto varias veces cómo Bela traía a las mujeres de vez en cuando a su hogar, pero no las veía salir. La frecuencia con la que se encontraba con mujeres se debía al abandono sufrido por parte de su esposa, la cual lo había dejado por su amante, el artista Paul Bihari. En su vida, Kiss fue reconocido como un respetable propietario de una fábrica de hojalate cerca de Budapest, donde almacenaba multitud de bidones llenos de gasolina entre muchas otras cosas, preparado para la falta de insumos causada por la Primera Guerra Mundial ocurrida en 1914, a la cual se alistó, dejando el cuidado del hogar a su ama de llaves. En mitad de la guerra, Bela sufrió una herida que lo dejó en un hospital en Serbia. Durante este periodo, los soldados estaban faltos de combustible, por lo que pidieron a Bela el permiso para utilizar su gasolina. Él accedió sin poner protestas. Al llegar al hogar de Bela se encontraron con que los tanques contenían restos humanos, encontrando en el primero a una mujer estrangulada. Finalmente dieron con un total de 24 cuerpos en el hogar, entre ellos, su esposa y el amante. Al interrogar al ama de llaves, esta declaró ser totalmente ignorante respecto a las actividades de su empleador, y enseñó a los inspectores una habitación secreta que el carismático Bela poseía. Allí encontraron correspondencia que el asesino había tenido con más de 74 mujeres, un álbum de fotos y estanterías llenas de libros que hablaban sobre estrangulación y venenos. Se concluyó que Bela cautivaba a mujeres que buscaban marido en las columnas de los periódicos, se aseguraba de que éstas no tuviesen parientes o familiares cercanos con el fin de que no notasen su ausencia, y tras sacarles dinero, las asesinaba. Los cuerpos eran bañados en alcohol y guardados en los barriles. Las autopsias revelaron que todas las mujeres tenían marcas en sus cuellos y se les había extraído toda la sangre, lo que llevó a pensar que Bela practicaba el vampirismo.
dado a que la orden de arresto hacia Bella llegó demasiado tarde. Cuando los inspectores llegaron al hospital serbio donde Bella se estaba recuperando, se encontraron con el cadáver de otro soldado en su cama. Toda la policía fue alertada del vampiro de Hungría, pero los esfuerzos fueron inútiles, ya que todos los avistamientos de Bela Kiss, dentro o fuera del país, resultaron en pistas infructuosas. Bela robó la identidad de otra víctima y huyó del país, y fue visto en casi todo el mundo a lo largo de varios años, desde Turquía, Rumanía, Francia hasta la ciudad de New York, donde se dijo que trabajaba como conserje. Fue imposible verificar esto, ya que cuando la policía intentó interrogar a este, ya había desaparecido de nuevo. El paradero final de Bela Kiss, así como el número total de sus víctimas, es actualmente desconocido.